Damos gracias a nuestro Dios, hermano, por la oportunidad que nos concede de estar aquí en su casa, compartir la comunión los unos con los otros y también en este momento preparar nuestros corazones para recibir el mensaje que Dios tiene para nosotros. Y damos gracias al Señor. Ya estuvimos haciendo referencia, se hizo referencia al Salmo 13, tiene 6 versículos. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidará para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, en tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, Dios ve. ¿Qué dicen ustedes? Respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos, trae una luz para que no duerma de muerte. Había peligro de muerte. Para que no diga el enemigo, lo vencí. Si mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Damos gracias a Dios por su palabra. Vamos a tener una palabra de oración, poniendo este tiempo en las buenas manos del Señor para que Dios nos guíe en esta exposición de su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Señor, lo hacemos con temor y reverencia. Señor, el pararnos aquí a exponer tu palabra. Queremos que en todo sea tu nombre exaltado y nuestros corazones sean edificados en tu palabra. La experiencia del salmista no es ajena a las nuestras. Pasamos por angustia, por dolor, por momentos difíciles, todos. Así es. Pero damos gracias, Señor, que podemos orar, que podemos confiar en ti en todo momento y finalmente alabarte por la obra que tú has hecho, Señor, en nuestras vidas, en nuestras necesidades. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a tratar este tema con el corazón en las manos. Porque hay personas que están pasando por la experiencia del salmista aquí en esta iglesia. Y la palabra de Dios es para nuestra edificación. Lo que vamos a examinar y ver es cómo el salmista, en este Salmo 13, logró enfrentar su situación. Yo no sé cuál es tu situación, pero Dios la sabe. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y sabe cómo ayudarte, sabe cómo tratar con tu crisis. Y digo esto, hermano, porque hay personas con quien nos hemos estado relacionando que están pasando por una crisis muy fuerte. Se comenta que el Salmo 13 nos lleva del lamento a la confianza. Hay una experiencia, un proceso hermoso. Dice de la desesperación al regocijo, del dolor al cántico. Inicialmente todo parece indicar para el salmista que Dios se había olvidado de él y que los enemigos con quien él estaba enfrentando como que lograban victoria frente a sus ojos, dejándonos claro de algo, que el razonamiento humano no puede comprender los procesos de los pensamientos soberanos de Dios. Somos limitados. A veces hay experiencias que nos pasan. Por ejemplo, voy a referir a algo sencillo, una caída. Me caí. Yo me caí, hermano, la caída más tonta. Pero pasan cosas inesperadas. A cristianos, a creyentes. Y el razonamiento humano no puede comprender los procesos, continúa el comentario, de los pensamientos soberanos de Dios en las vidas de los hombres. La vida del salmista está amenazada hasta el punto de perderla.
en cualquier momento. Eso es más o menos una idea del contexto. Samuel Pagán también comenta, un comentarista de los Salmos, lo siguiente: el salmista está perseguido por sus adversarios, hablando del contexto del Salmo. Tenía una sensación de aparente triunfos de sus enemigos, y esto lo llevó a la angustia extrema. Las 4 preguntas nos muestran la angustia del salmista. Hay un sentido de urgencia. Ora a Dios con urgencia. Quiere evitar la muerte porque está amenazado, y también la burla de sus enemigos. José M. Martínez también hace un breve comentario. Dice: es esta una experiencia más frecuente de lo que uno pudiera imaginarse. Se repite en la vida de sus hijos, de los creyentes y de toda la humanidad. La inquietud del salmista se expresa con 4 preguntas: ¿hasta cuándo? Es una especie de lamentación desesperada, de angustia, de molestia, de dificultad. Estaremos exponiendo, hermanos, 3 encabezados en el Salmo 13. En primer lugar, la prueba prolongada puede dar la sensación del abandono de parte de Dios. En segundo lugar, el recurso de la oración. Cómo utilizó el salmista un recurso que tenemos a la mano. ¿Cuántos lo creen? La oración. Ir a la presencia de Dios, hablar con Dios. Y en tercer lugar, el salmista pasó de la desesperación a la alabanza. La misma persona, no 2 salmistas, el mismo salmista que estaba angustiado, desesperado, pasó de ese estado a, digamos, a la alabanza. En primer lugar, hermano, entonces miremos la prueba prolongada. Dio la sensación de abandono de parte de Dios al salmista. En la tribulación alargada, lo más peligroso son las repercusiones espirituales que pueden adueñarse de nuestra mente y corazón. Por ejemplo, el desánimo. Alguien comentó que el desánimo es un enemigo que puede dificultar nuestro progreso y robar nuestra paz, esperanza y alegría. Es un enemigo que podemos vencer si entendemos y practicamos las verdades de la palabra de Dios. Voy a repetir esta parte. Que el desánimo es un enemigo que podemos vencer. ¿Cuánto lo creen? Podemos vencer si entendemos y practicamos las verdades de la palabra de Dios. Hay un fundamento. Está pasando por crisis, vaya a la oración, vaya a la palabra. Dice la Biblia, mira lo que dice, hablando de en este mismo contexto. Dice Isaías 40:31, ustedes lo van a tener ahí también a la mano. Dice: pero los que esperan a Jehová. Y yo subrayé esta palabra y después le hice un círculo, porque el que no espera, ¿qué pasa? Se desespera. Entonces hay un grupo aquí que lo clasifica los que esperan. Es un grupo específico. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Yo no sé si ustedes han visto, digamos, a través de diferentes programas, cómo las águilas pescan, ¿verdad? A una altura difícil logran ver dónde están los peces y se tiran al agua. Y lo difícil no es tirarse al agua, ¿verdad? Lo difícil es salir del agua. Con la sala mojada, con el pez que puede pesar, ¿verdad? Puede ser un pez pesado. Levantarse de allí, hermano. Y damos gracias a Dios que la Biblia no nos compara con la gallina. De hecho, en Dominicana se usa una expresión a los hombres cobardes: dice, tú eres una gallina. Porque la gallina, hermano, cuando viene el problema, se mete hasta debajo de las hojas. Pero las águilas
cuando el viento le da, ascienden hacia arriba. Y ascienden tanto que ya el aire y los vientos pasan por debajo de ella y ella se queda reinando arriba como una reina. Por eso la Biblia nos compara con el águila. Dice, levantarán alas como las águilas. Harán un esfuerzo extraordinario que es posible hacerlo. Porque las águilas lo hacen. Otro peligro de una prueba alargada, que es la idea que estamos mirando, es la duda. La duda fue introducida por Satanás en el huerto del Edén. Es mortal y hay que afrontarla seriamente. Es mortal, hermano, y hay que afrontarla seriamente. Dice la Biblia, pero pida con fe. En Santiago 1:6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Pero pida con fe, no dudando, no dudando. Y damos gracias a Dios, hermanos, que podemos vencer la duda. Porque la duda fue traída por Satanás. Todo el que duda, de alguna manera u otra, Satanás está influyendo para que esa persona dude. De Dios, muchas veces de su palabra, a veces hasta de la iglesia. Hay gente que duda. El creyente puede llegar a pensar también que Dios se ha olvidado de él, que son las preguntas que aparecen en el Salmo 13. 4 preguntas que dan el salmista tuvo esa sensación que Dios se había olvidado de él. ¿Hasta cuándo Jehová dice, me olvidará para siempre? ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma, con tristeza en mi corazón? Estaba triste, hermano, cada día. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y esa pregunta no solamente la hace el salmista, sino muchas personas. Hay gente que dice, yo no sé hasta cuándo, digamos, viviré esta realidad. Hay una persona, miembro aquí de la iglesia, no voy a mencionar su nombre para que no haya problema. Pero tiene un vecino, hermano, que comienza la música casi todos los días, y pudiéramos decir, para no generalizar del todo, casi todos los días, desde temprano, de las 7 a las 8 hasta las 3 y las 4 de la mañana. Y esa familia tienen alrededor de quizás 7 o 8 años con ese problema. No quieren vender su casa, no se quieren ir. Están bien, pero esos vecinos, ¿qué dicen ustedes? Y la pregunta quizás que los hermanos se hacen es, ¿cómo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tendré yo que oír ese tum, 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 tum? Porque hay una música, hermano, que ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo? Yo quiero decir, hermano, que Dios nunca olvida a su pueblo, a sus hijos. Escriba eso en su corazón. Dios nunca olvida a su pueblo ni a sus hijos. Pero Sión dijo en Isaías 49, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Oiga, hermano, el pueblo de Dios dijo así, Israel. Dice Dios en Isaías, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? ¿Cuántos creen que una mujer, una madre puede olvidar a un hijo a quien dio a luz? Eso es difícil, ¿verdad, hermano? Dice, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, aunque olvide ella, que eso es casi misión imposible, yo nunca me olvidaré de ti. Aunque eso pase, porque puede pasar. Yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de ti están siempre tus muros. El pueblo de Dios llegó a pensar que Dios se había olvidado. Que Dios se había olvidado. Quizá una prueba alargada. Y Dios dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Eso es casi imposible, hermano. Para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, aunque olvide ella, yo nunca
me olvidaré de ti. Porque las Escrituras, ya Dios se ha comprometido en su palabra diciendo esto. Porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. Porque no abandonará Jehová a su pueblo. No lo hará. ¿Por qué? Porque Él es Dios fiel. Amén. Por eso, por su fidelidad, ni desamparará a su heredad. Hay un texto que lo sabemos de memoria, el Salmo 37, 25. Joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Joven fui, toda una historia, y ahora ya soy viejo, y ha visto algo en toda su vida. Dice, y no he visto justo desamparado, creyente auténtico desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Ese es el Dios que tenemos, el Dios fiel. Dice la Biblia, y Jehová va delante de ti en Deuteronomio 4:31, y Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Repito este texto, Deuteronomio 4:31, y Jehová va delante de ti, y Él estará contigo, y no te dejará ni qué, ni te desamparará. No temas. Aquí están los no temas. Ni te intimides. ¿Y sabes qué es intimidar? Causar miedo. Con palabras, con acciones, con amenazas. Asustar a la persona. Hubo alguien que yo rebatí su doctrina desde la puerta de mi casa, no lo dejé entrar. Y le rebatí cada cosa que yo decía, eso no es lo que dice la Biblia. Y esa persona me dijo, no te apures. Yo no sé si alguien le dijo. Pero yo no tuve temor, hermano, porque ¿qué fue lo que yo hice? Sencillamente decirle que su doctrina no es bíblica, que está contradiciendo la Biblia. Y lo resistí desde la puerta de la casa, no lo dejé entrar a casa. Y me dijo, no te apures. Te apures. Después yo vi un hombre grande caminando por ahí por los patios de mi casa. Yo no sé qué. No temas ni te intimides. No dejes que a alguien te metas miedo. No dejes que nadie te meta miedo. Porque hay gente que amenazan. Tú verás. Tú verás lo que te va a pasar. De manera que, hermanos, cuando confiamos en la fidelidad de Dios, nunca debemos dudar de la bondad y de la fidelidad de Dios, aunque pasemos por una aflicción prolongada. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Recordamos ese himno, ¿verdad? Esa alabanza, hermano, tremenda. Habla de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Lamentaciones 3:31 al 33 nos da alguna idea de cuando pasamos experiencias difíciles. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, porque sí pasamos por aflicción. También se compadece según la multitud de sus misericordias. Hermanos, ¿cuánto alaban el nombre del Señor? Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de misericordias. Porque nunca aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Cuando pasamos por una aflicción hay un propósito que nosotros no entendemos y quizá nunca entenderemos. Pero hermano, Dios se compadece. Eso es el secreto de la experiencia de Job. Que Dios es un Dios compasivo, según lo interpreta ya Santiago, el libro de Santiago. Que Dios es muy misericordioso y compasivo. Cuando una gente está llorando, Dios se compadece. Cuando un creyente está pasando por crisis, Dios se compadece. ¿Cómo? Conforme, hermano, a la multitud de sus misericordias. Él se compadece. Él sabe lo que es el dolor. Por otro lado, hermano, entonces tenemos el recurso de la oración. Segundo lugar, mira, respóndeme.
Es una oración. Oh Jehová, Dios mío. Hay que ir en oración, hermano. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Para que no diga el enemigo, lo vencí. Dicen en Dominicana, coge ahí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. El salmista ruega fervientemente a Dios que considere su caso y venga en su auxilio. El contenido de la oración de David es el siguiente: que mire. ¿Cuántos creen que Dios mira, hermano, lo que está pasando? Que considere su caso, respóndeme, y que le responda. Éxodo 3, 7 a 8 dice, algunos cogieron una sola parte de este texto: bien he visto la aflicción de mi pueblo. El pueblo de Dios estaba en aflicción y Dios había visto. Mire lo que hizo Dios. He oído su clamor. ¿Cuántos creen que Dios oye el clamor? Que le arrancan los opresores, y he descendido para librarlos. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Entonces ese es el Dios que tenemos. He visto tu aflicción. Quizás tú estás afligido. Ya Dios ha visto tu aflicción. Quizás tú estás clamando y orando. Ya Dios ha oído. Dice, he oído su clamor. Ese es nuestro Dios. Y he descendido para librarlos. Y he descendido para librarlos. O sea, en otras palabras, para que se acabe el can, dicen en dominicano. Dios siempre responde a la oración de sus hijos. Siempre. ¿Cuántos lo creen? Lo único que no le va a gustar lo que voy a decir ahora. Puede ser sí, puede ser no, o qué, o espera, pero siempre contesta la oración. Bueno, Dios contesta la oración en el marco de su voluntad. Dice, y esta es la confianza, primera de Juan 5, 14 al 15, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué dice? Él nos oye. Lo que significa que si no es su voluntad, es como si Dios no lo oyera. Él nos oye. Y sabemos, y si sabemos que Él nos oye, cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, hermano, y esta es la confianza que tenemos. La confianza tiene fundamento. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Claman los justos, dice la Biblia, y Jehová oye. Hermano, Dios no es sordo. Son los ídolos que son sordos. Son los ídolos. Alguien clamó a un ídolo. Entonces, el ídolo no le respondía, no le ayudaba. Y una persona le aconsejó, mira, yo estoy clamando a un ídolo, él no me ayuda. Y entonces le dijo, mira, es que, ¿dónde está el ídolo? Fue y lo chequeó. Y es que tiene los oídos cerrados, o sea, parece que lo habían hecho ahí. Entonces, mira, coge un taladro y hazle un hoyo por aquí hasta que salga al otro lado. O sea, ya estaría oyendo de los dos lados. Y seguía orando al ídolo. Dijo, por ese ídolo, dice lo que tú me dijiste. Cogí un taladro, le hice un hoyo. Y ahora el ídolo tiene ya oye, ya debe oír porque le hice un hoyo. Entonces dice, bueno, el problema fue el siguiente. Que tú lo pasaste el hoyo demasiado grande. Entonces lo que se le entra por un lado, se le sale por otro. Y que como quiere estar en lo mismo. Pero Jehová oye. Hermano, eso es serio. Dios toma en cuenta el clamor de su pueblo en serio. Dios oye tu clamor. Claman los justos y Jehová oye y los libras de todas sus angustias. Pedís, bueno, hay problema también. Santiago 4:3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Bueno, allí hay problemas también. Hay gente que está pidiendo, hermanos, para cosas que no tienen importancia. Pero cuando hay una necesidad, Dios se identifica con nosotros. Dios contesta la oración de los humildes. Está en la Biblia. Salmo 10, 17 dice, el deseo de los humildes oíste.
Oh Jehová, tú dispones su corazón y hace atento tu oído de los humildes. Porque hay gente, hermano, que vienen con orgullo a orar. Sí. Predicadores, voy a citar algunos, no voy a mencionar los nombres porque como la cosa está tan complicada ahora. Ahora a cualquiera lo pueden demandar, sabe que hay gente que demanda cosas. Eso no fue lo que yo dije y después fue el problema. Pero algunos predicadores decían, nómbralo y reclámalo. O sea, cuando tú vayas a hacer una oración, nómbralo y reclámalo. Sin embargo, hubo un teólogo que dijo, de vanguardia, de la gente nuestra, que él dijo lo siguiente. Dice, a este lado de la caída no tenemos nada que reclamar. Todo es solo gracia. Esa es, hermano, nuestra confesión doctrinal. Sola escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo. ¿Y qué? Y solo la gloria de Dios. O sea, todo es de Él y para Él. No tenemos nada que reclamar. Eso fue lo que dijo este teólogo muy conocido, que no quiero mencionar el nombre porque los teólogos también tienen problemas. A este lado de la caída no tenemos nada que reclamar. Porque hay gente que dice, nómbralo y reclámalo. Eso viene del budismo. También hay otro que dice, dilo, hazlo, recíbelo. Una fórmula de tres puntos. Dilo, hazlo, recíbelo. Y así mismo se lo dicen a la gente. Una receta médica. Y hay otro que dijo, otro predicador que no quiero mencionar el nombre como le digo. Lo que afirmo, eso poseo. O sea, ustedes ya saben de dónde viene este movimiento, el famoso movimiento de la superfe, que todavía, aunque ha desaparecido, pero todavía quedan rasgos por allí. Y dijo también uno de ese movimiento de la superfe, nunca vaya al Señor a decirle, si es tu voluntad, no permita que estas palabras destructoras, dice, destructora de la fe, salgan de su boca. Que nunca vaya a decirle a Dios si es su voluntad. Y entonces, hermano, porque se creyeron dioses. Permítame decirles que estos predicadores de este movimiento de la superfe, en un momento se creyeron como dioses, diciendo declaraciones. Mire, la oración, Dios contesta la oración de los humildes. Y de los que esperan en él. Pacientemente, dice el Salmo 40, 1 al 3. Pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí, oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Estaba desesperado, hermano. ¿Sabes lo que es la desesperación? Del lodo cenagoso, puso mi pie sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Muchos salmos, aunque comienzan con desesperación, con problemas, terminan en alabanza. Pudiéramos citarlo, pero no creo que, hermano, haya tiempo para eso. Alguien comentó, la oración en las circunstancias adversas es infinitamente mejor que la indiferencia y el abandono pasivo al destino. Y voy a explicarlo. Mejor es estar orando en el vientre del pez que dormido en el barco. Ustedes saben a quién me refiero, ¿verdad? ¿A quién? Entonces la primera parte dice, la oración en las circunstancias adversas es infinitamente mejor que la indiferencia y el abandono al abandono pasivo al destino. Voy a decir lo siguiente, o aclararlo de la siguiente manera, antes de entrar al punto 3, que hay personas que dicen, yo estoy orando por los hijos, no sé si ustedes lo habrán oído, pero ya yo no estoy orando por ellos, ya yo voy a dejar que... Ya yo, en otra palabra, yo he orado por ellos y, hermanos, tenemos que estar orando por los hijos. ¿Hasta cuándo? Mientras viva. No es que ya, yo estoy cansado de orar y de predicar, de invitar a la iglesia, no quieren venir.
Ya yo lo he. Ya yo le dejé. No lo deje, no. No lo deje. Siga orando, hermano, porque probablemente quizá el mismo día de su muerte, a lo mejor ese mismo día se convierta. Sigue orando. Sigue orando. Yo no sé si podemos seguir orando de allá desde el cielo, pero aún si podemos seguir orando desde allá, seguiríamos orando. No dejemos los asuntos al abandono pasivo del destino. No. Porque este autor dijo, mejor es estar orando en el vientre del pez que dormido en el barco, refiriéndose a la experiencia de Jonás. En tercer lugar, hermano, el último punto, el salmista pasó de la desesperación a la alabanza. Mas yo en tu misericordia he confiado, dice el Salmo 13, mi corazón se alegrará en tu salvación. Y dice, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Hermano, yo diría que si las cosas terminan en alabanza, ¿qué entendemos? Terminan bien. Terminan bien. Dice Samuel Pagán, un comentarista de los Salmos, dice la sección final de los versículos finales revelan un importante cambio en la actitud del salmista. Hubo un cambio, debe haber cambio en nosotros. De la preocupación por su vida y el triunfo de sus enemigos, se mueve a la alabanza y gratitud a Dios. El salmista confía en la misericordia divina porque lo expresa aquí, hermano, en este texto. Mas yo en tu misericordia he confiado. Dice, el salmista confía en la misericordia divina, se alegra por su salvación que el Señor brinda y canta por el bien que Dios le ha hecho. Y damos gracias a nuestro Dios por esa experiencia o por las experiencias que pasamos los creyentes. El salmista entiende que ha obrado a su favor por su misericordia. Eso es clave, hermano. O sea, no es porque tú lo mereces. No es porque yo lo merezco. Me voy a incluir yo para no sea que usted diga, hermano, sino por su misericordia. Hay una experiencia de un canto que se compuso en Santo Domingo por Rafael Danilo Grullón, que se llamó Por su misericordia. ¿Cómo surgió este canto? Iba al coro Arpa Evangélica para Constanza en un autobús lleno, digamos, de personas. Y cuando iban en la loma, el autobús cogió hacia atrás, sin dirección. Ya, no se puede guiar, hermano. Un autobús grande en una loma que tiene curva y movimiento. Y finalmente el autobús, antes de derribarse, chocó con una piedra grande y se paró ahí. Se escribió la alabanza por su misericordia, una alabanza que hizo impacto, digamos, en nuestro país. De manera que eso es lo que Dios hace, digamos, obra por su misericordia a nuestro favor. ¿Cómo se define la misericordia? Bueno, hay varias definiciones. Hay una que dice, el diccionario ilustrado de la Biblia dice, misericordia es amor al ser que está en desgracia o que por su condición espiritual no merece ningún favor. Esa es una definición. Amor de misericordia, amor al ser que está en desgracia o que por su condición espiritual no merece ningún favor. A.W. Tozer dice lo siguiente: la misericordia de Dios, sentir piedad por alguien y ser activamente compasivo, porque eso es lo que Dios hace con nosotros. Hermano, se muestra compasivo y nos ayuda. El diccionario teológico Beacon dice compasión en acción, amor perseverante. Ese fue el texto, digamos, uno de los textos que lo vamos a repetir, que leímos al principio, pero Lamentaciones 3:22 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Por qué? Porque nunca, ¿qué? Decayeron sus misericordias, nunca. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mira, hermano, no suelte esta palabra de sus oraciones.
no suelte esta palabra misericordia. Cuando usted ore por sus hijos, dígale, Señor, ten misericordia de mis hijos. Porque aunque usted no entienda, no sepa la definición teológica, no la maneje en ese momento, Dios la conoce perfectamente bien. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Porque Dios es misericordia. Es misericordioso. Otra versión dice, de Lamentaciones 3:22, dice, el amor inquebrantable del Señor nunca cesa. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Su misericordia nunca se acaban. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Un teólogo comentó lo siguiente: aunque el salmista deseaba vivir, no siempre las cosas salen como pensamos, pero siempre debemos desear que el nombre del Señor sea glorificado. Voy a repetir esta expresión. Aunque el salmista deseaba vivir, porque hay una, Señor, yo estoy casi ya al punto de partir. Aunque el salmista deseaba vivir, no siempre las cosas salen como pensamos. Hay personas que se oran y aún pasan a la presencia del Señor. Pero cuando Dios quiere hacer una obra grandiosa, la hace por encima del diagnóstico médico. Pero siempre debemos desear que el nombre del Señor sea glorificado. A mí me salió una bolita aquí en la pierna. Y yo le dije al doctor, digo, doctor, mire, me salió una bolita ahí. Y entonces, él dice, bueno, eso puede ser del problema de la diabetes, esto puede ser por el otro, esto puede ser por el otro. Y dijo bajito, y puede ser cáncer. No quiso hablar muy fuerte. Y puede ser cáncer. Lo dijo bajito. Porque podía ser, ¿verdad, hermano? Podía ser. De manera que, pero la misericordia de Dios, pero ya yo hoy hice una oración por esa bolita. Porque el amor inquebrantable del Señor nunca cesa. Sus misericordias nunca se acaban. Hermano, diga amén. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Si el salmista sucumbía, los enemigos se alegrarían. Y le dijo al Señor, Señor, mira, chequea eso. Su confianza descansaba en la fidelidad de Dios. Siempre necesitamos su luz. La lamentación se convirtió en la vida del salmista en una auténtica adoración, en alabanzas a Dios. Muchos himnos se han escrito en la adversidad, como la persona lo vivió, digamos, como la experiencia del salmista. Muchos himnos se han escrito. Martín Lutero escribió un himno, Castillo Fuerte, y dice así una estrofa del himno: Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo, con su poder nos librará en este trance agudo. Un día, Catalina, la esposa de Martín Lutero, se vistió de luto. Y porque Martín Lutero estaba, hermano, decaído. No podía salir a un sitio. Estaba secuestrado por los mismos creyentes, amigos de él. Para que no lo mataran. Lo andaban buscando para matarlo. Y un día la esposa llegó, él estuvo un día descaído, totalmente, hermano, con el rostro en el suelo. Ella lo pudo notar. Y ella fue y se vistió de luto. Y le dijo, ¿y ese luto? ¿Por qué te viste de luto? ¿Qué está pasando? Dice, porque Dios se murió. Entonces ahí Martín Lutero entendió que Dios no se había muerto. Pero fue un choque, fue una manera de una esposa decir al esposo, pero Dios no está muerto. Se levantó el ánimo de Lutero. Hay otro himno. Bueno, hoy cantamos también, he decidido seguir a Cristo. Eso tiene una historia muy interesante. Yo sé que ustedes todos la han oído y la han leído, pero hay una historia interesante acerca de ese coro. He decidido seguir a Cristo y me encantó porque realmente yo a veces le sugiero a Quero algunos cantos y vi que lo incluyeron ellos en su alabanza. Por supuesto, uno le da algunas informaciones.
Pero alcancé salvación, hermano. Es un himno que también tiene una historia muy triste y dolorosa. Se cree que, digamos, que Spafford vivía en Chicago y de Chicago decidieron irse a Inglaterra. Pero como él era abogado, tuvo un compromiso, no pudo irse. Entonces le dijo a la mujer que se fuera con 4 hijas que tenían y se fueron. Hermano, en 13 minutos, según se cree, el barco comenzó a hundirse. En 13 minutos. Y la esposa, había una niña, cogió a la niña pequeña y la abrazó. Por supuesto, algunos ya estaban acudiendo, algunos salvavidas, algunos botes salvavidas, lo que fuera, pero ella abrazó a la hija. Pero en un momento, hermano, la corriente de las aguas se llevaron a la hija, a la menor. Murieron las 4 hijas, se salvó la esposa. Se salvó la esposa, Ana. Mis amados hermanos, luego le tocó a Spafford pasar por el mar donde se hundió el barco. Estaban las 4 hijas allí. Dice, justamente aquí fue que se hundió el barco. Más adelante, como ustedes saben, se escribió el himno Alcancé salvación. Alcancé salvación. Un himno, hermano, que cuando uno lo canta, hermano, experimenta una experiencia hermosa. Alcancé salvación, alcancé salvación. Y así hay muchos himnos que se han escrito en situaciones, digamos, que terminan en alabanza. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo, con su poder nos librará en este trance agudo. José Martínez comentó, no importa que la oscuridad de la circunstancia subsista, la presencia de la intervención de Dios traerán un nuevo amanecer. ¿Cuántos lo creen? Por consiguiente, aún en medio de la tribulación y el peligro, el creyente puede empezar a cantar. La lamentación se convirtió en adoración. Mire, hermano, lo importante es hacer esto. En una ocasión el pueblo de Israel guerreó contra Moab y Amón. Y ocurrió lo siguiente, en el segundo libro de Crónicas 20:22, dice lo siguiente: cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza al pueblo, Jehová puso entre los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Oiga eso, hermano. ¿Cómo usted le llama eso? Hermano, la gracia, el poder de Dios y la misericordia de Dios. Cuando comenzaron a entonar canto de alabanza, pasó algo. Es decir, que podemos cantar en medio de la angustia. ¿Cuántos lo creen? Yo lo he visto con mis propios ojos. Hermano, lo he visto con mis propios ojos. Nunca, y lo he dicho aquí en otras ocasiones, nunca olvidaré, hermano, en el cementerio una madre que su hijo murió de 22 años. ¿Cómo se siente una madre? Mientras bajaba la tumba, hermano, allá al fondo, ella se mantuvo firme cantando la alabanza, tu fidelidad es grande. Naturalmente habían lágrimas, pero no paró de cantar hasta que el cuerpo llegó al fondo allí. Lo vi con mis propios ojos. Yo dije, esto casi no, esto parece como de película, parece como una película, pero realmente era ¿qué? Una realidad. Algunas conclusiones para finalizar. Puede haber un periodo difícil en la vida donde parezca que Dios nos está probando y debemos manejar esa situación con sabiduría y pie de plomo. Como dijo Job, mas Él conoce mi camino. Dios conoce tu vida. Dice, y saldré como oro. Me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido tus pisadas, guardé tu camino y no me aparté. Manténgase firme. Manténgase firme. Segundo lugar, aunque Dios se tarde en contestar nuestras oraciones,
Él se manifestará a su debido tiempo. El tiempo no cuenta para Dios como el tiempo nuestro. El tiempo nuestro es crono, en el idioma griego. En el idioma griego el tiempo de Dios es kairos, que quiere decir en su tiempo. En su tiempo. A veces las cosas siguen, pero en su tiempo. Y decía que cité este texto al principio, lo cito ahora al final nuevamente. Salmo 41:3. Pacientemente esperé a Jehová. Eso es lo que necesitamos. Paciencia, ¿verdad, hermano? Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Mire, esto es serio, hermano. Del lodo cenagoso, puso mi pie sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Cómo una persona pasando por una crisis tan grande puede cantar? Por la gracia de Dios. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Por la gracia de Dios. Así que cante, aunque usted esté pasando por una prueba grande. El Salmo 13 nos muestra un progreso muy saludable para un creyente piadoso. El salmista pasa de la desesperación a la oración, de la oración a la confianza y de la confianza a la alabanza y la adoración al Señor. El Salmo 5:3 dice, sepan, en la Nueva Versión Internacional, dice, sepan que el Señor honra al que le es fiel. El Señor me escucha cuando lo llamo. Oh, hermano, qué lindo es. Él me escucha cuando lo llamo. Cuando lo llamo. Finalmente, hermano, hay 3 cosas que hizo el salmista. ¿Cómo lo logró? ¿Cómo logró pasar de la desesperación a la alabanza? Eso no pasó así directo, no. No. Oró, confió y alabó. 3 puntos para los predicadores aquí que están aquí, que quieren a veces agarrar algunos puntos. Oró, confió en la misericordia de Dios y alabó a Dios. Por eso la Biblia nos dice, dejen sus preocupaciones a Dios, porque Él se interesa por ustedes. Primera de Pedro 5:6. En la versión Dios habla hoy. Dejen todas sus preocupaciones a Dios, porque se interesa por ustedes. Entonces vemos al Dios que ayuda, hermano, al Dios que socorre y al Dios que manifiesta su misericordia. Pero el proceso, no lo olvide. ¿Qué cosa? Orar, confiar y ¿qué? Y alabar. Vamos a repetir, ustedes son buenos estudiantes. El primero es, tú estás pasando por alguna crisis, no te olvides de orar, confiar y alabar. Amante Padre, gracias te damos. Entendemos, Padre, que en esta iglesia hay muchos creyentes, algunos creyentes están pasando por crisis muy fuertes y oramos por ellos, no cesamos de orar. Porque tú eres el Dios que oye la oración, que tiene misericordia y que tu misericordia es grande, tu fidelidad es grande. Podemos referirnos, Señor, a tus cualidades, a tus atributos, Señor, a esas bondades eternas que han existido por la eternidad y existirán por la eternidad. Tú eres bueno, tú eres compasivo, tú eres misericordioso. Presentamos, Señor, a cada hermano según su necesidad. Yo voy a pedir, hermano, que usted levante la mano si usted está pasando por una crisis. Yo voy a seguir orando por usted. Levante su mano. Amante Padre, mira los hermanos que han levantado sus manos, presentando una necesidad delante de ti. Esa necesidad del auxilio tuyo. Esa necesidad, Señor, de que tus muchas misericordias nos ayuden, Señor, en este momento difícil que tanto los salmistas pasaron, pero que también la iglesia pasa también hoy. Ten misericordia. Ten misericordia de estas vidas. Ayúdale en su necesidad. Ayúdale en su salud. Ayúdale, Señor, en el conflicto que sea. Señor, lo pedimos por tus misericordias, por tus bondades, en el nombre de Jesús. Amén. Diga amén.
Amén.